Sí. Me tienes que la azul. No, arriba. Ahí. No, debería aparecer ahí. ¿Ya empezó? Ya, vamos a empezar. Carla, ¿cómo me calentar agua un momentico? Ya voy. Bueno, me dice cuándo. No, 20. Con miedo. Bueno, se está metiendo la gente ya. Eso coger el control, por lo menos. Ahí sale volumen. Sí, más retirado. Papi, tú me dices cuándo. Ándale, hace el volumen ahí, la musiquita esa. Una ensalada de papa esa de pollo. Pero no comer. Gloria a Dios. Damos la gloria a Dios en esta noche por su amor, por su misericordia, por darnos la oportunidad nuevamente de poder estar en esta transmisión en vivo y en directo para el servicio de hoy domingo. Nuestra escuela dominical decidimos hacerla hoy a las 7 p.m. Así que estamos invitando a los hermanos de la Iglesia Jesucristo, Esperanza de Gloria, y a todos los amigos que cada día se conectan en la red para ver esta transmisión. Le damos la gloria al Señor por la vida de Omar Domínguez, de la hermana Lucelena de la Hoz, de Karina Paola. Le damos la gracia al Señor por la vida de Sonia Ariza, de la hermana Sonia Ariza y su familia, que se encuentra allá en el barrio Viña del Rey. También a la hermana Rosario Tobar, que ya se conectó con nosotros. También a Palnori de Viva, nuestra amiga. Le damos la gloria al Señor porque los hermanos estuvieron pendientes debido a que no podemos abrir nuestro lugar de reunión. Pero déjeme decirle que la iglesia del Señor no ha cerrado. La iglesia del Señor no se cierra. Hemos cerrado los lugares de reunión en obediencia a las autoridades, en atención a la pandemia que está viviendo la humanidad. Nos hemos visto abocados a cerrar los lugares de reunión o los templos, como llamamos popularmente. Pero la iglesia del Señor no ha cerrado, antes por el contrario, esto ha servido para que la iglesia del Señor se multiplique, porque en cada hogar se ha levantado una pequeña iglesia, en cada hogar se ha levantado un servicio de compartir la palabra de Dios, de adorar a Dios, de enseñar la palabra de Dios. Vemos entonces cómo cada familia de las diferentes congregaciones cristianas se están reuniendo en sus casas, están invitando a sus vecinos, como hemos hecho nosotros en este lugar, para estar así compartiendo la palabra de Dios. Y hemos visto cómo el Señor está alcanzando a muchas más personas que las que nosotros podemos alcanzar mientras estamos encerrados en las cuatro paredes de nuestra congregación. Ahora la iglesia se ha multiplicado de una manera gloriosa y ahora el Señor está haciendo su obra maravillosa y está alcanzando a muchos más a través de todas estas reuniones que vienen haciendo los hermanos en sus hogares, en sus lugares de trabajo. Gloria a Dios por los hermanos que están haciendo esta preciosa labor. Hoy decidimos comenzar un poco más temprano y vamos a hacerlo de manera habitual a las 7 de la noche. Cada domingo vamos a estar cada domingo aquí a las 7 de la noche. Le damos la gloria al Señor por la vida de Jorge Luis Ariza. Bienvenido, Jorge. Damos la gloria al Señor por tu vida. Pedimos que inviten ustedes a sus contactos, a sus familias, a sus amigos a que se conecten a esta hora de la noche. Gracias a Dios. Dios bendiga la vida de Juan Miguel. Juan Miguel, Dios te bendiga. Bienvenido a nuestra transmisión. Le damos la gloria al Señor.
Rosario Tobar, Dios te bendiga, Eduardo Aragón. Gracias le damos al Señor por los que están en la transmisión. Gracias le damos al Señor. Gloria a Dios, hermanos, porque la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y esta pandemia no puede frenar la iglesia del Señor. Esta pandemia no puede frenar la misión que Dios le ha encomendado a la iglesia de Jesucristo. Y por eso lo que hemos visto es un mover glorioso del Espíritu de Dios, de cómo se están multiplicando, cómo se están los familiares, las células, como llamamos también algunas veces, se están multiplicando, y cada hogar se ha convertido en una iglesia donde está llegando la familia y están llegando los vecinos. Le damos la gloria al Señor. Dios es bueno, hermanos, y para siempre es su bendita misericordia. Vamos a tomar unos minuticos para darle tiempo a los hermanos que a esta hora están llegando. Le damos la gloria al Señor. Bienvenidos todos, le damos la gloria a Dios y le damos gracias al Señor por la familia Charris de Alba, que nos ha prestado su confortable hogar en el calor del hogar de la familia Charris. Nos estamos reuniendo un grupo de personas, de hermanos, de vecinos, para hacer esta transmisión en directo. Le damos la gloria a Dios y rogamos al Todopoderoso que multiplique esta audiencia que hemos tenido hasta hoy. Así que estamos invitando a todos, usted que está allí en su casa, llame por teléfono a su contacto, envíele un mensaje de WhatsApp, un mensaje a su familia y dígale: ya es hora de conectarnos a las 7:15 de la noche y ya vamos a empezar, amados hermanos. Le damos la gloria a Dios. Vamos a elevar una oración al Creador por la gracia del Señor. Vamos a orar para estar dando comienzo a esta escuela dominical. Le damos la gloria a Dios. Señor y Dios que estás en gloria, Padre eterno y soberano Rey, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo bueno que tú has sido para con nosotros, Señor. Te damos gracias, Dios, por la vida, por la salud, por la familia, por el hogar. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, que hoy estemos reunidos, Dios mío, y conectados a través de la internet, Dios mío, con los diferentes hogares, con los hermanos en Cristo y con los amigos que han escuchado la voz de Dios para unirse a esta transmisión. Que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu familia. Oramos al Dios del cielo para aquellos que están teniendo inconvenientes para conectarse a esta transmisión. Pedimos a Dios que sea, Señor, usted disponiendo todas las cosas para que todos aquellos que dispusieron en su corazón el conectarse esta noche para participar de este servicio puedan hacerlo, Señor. Que sea usted quitando todo impedimento, todo aquello, Dios mío, que quiere hacer tropezar, todo lo que quiera estorbar, Señor, sea usted quitándolo, Dios mío, sea usted reprendiendo toda obra maligna, toda obra del enemigo que quiera venir en contra de tu iglesia, Señor, sea usted reprendiéndola en el nombre maravilloso de Jesús. A usted sea todo el honor, toda la gloria, toda la honra. Damos la bienvenida a Johnny Monsalve, le damos la gloria al Señor. Gracias, Señor, por la vida de todos aquellos que están llegando a esta transmisión, Señor. Gracias te damos en el glorioso nombre del Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Rey. Bueno, amados, vamos a empezar esta transmisión. Le damos la gloria a Dios. Ya hemos orado y hemos adorado a Dios. Damos la bienvenida a Jesús Rodríguez, que se ha conectado también. Le damos la gloria al Señor. En nuestra congregación, en el lugar donde nos congregamos, que tiene por nombre Iglesia Cristiana Jesucristo Esperanza de Gloria. Bienvenido, hermano Moy Saavedra, le damos la gloria al Señor.
en el lugar donde nos congregamos, esa pequeña congregación que lleva por nombre Jesucristo Esperanza de Gloria. Estos domingos atrás habíamos iniciado el estudio de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Le damos la gloria a Dios. Y hoy nos correspondería estudiar el capítulo 10 de la carta a los romanos. El capítulo 10 de la carta a los romanos. Así que le pido que tome su Biblia en la versión que usted acostumbra a estudiar, en la versión que usted maneja, con la que se siente más cómodo. Tome su Biblia y vayamos entonces a leer lo que dice el capítulo 10 de la carta a los romanos. Armando Escobar, Dios te bendiga. Gracias por conectarte con nosotros a esta hora. Lo mismo le damos un saludo a la hermana Ingrid Barranco, también a Briani Semprum, a la hermana Sonia Ariza allá y su familia. Le damos la bienvenida. Ellos están conectados también, escuchando esta transmisión hermosa. Le damos la gloria al Señor. Vamos a leer, y leo para aquellos que no trajeron su Biblia en esta noche. Dice así la preciosa palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 14 en adelante. Dice así la preciosa palabra del Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién creyó a nuestro anuncio? Así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación a través de la palabra de Cristo. Pero digo, ¿acaso no oyeron? Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra habitada sus palabras. Le damos la gloria al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Le damos las gracias al Señor porque en este día dominical nos ha permitido reunirnos, hermanos. Gracias, Señor. Oramos. Señor, tu nombre, Dios mío, sea magnificado, Señor, en esta noche. Tu precioso nombre sea exaltado entre las naciones. Que tu glorioso nombre sea enaltecido entre todos aquellos que hoy estamos reunidos en este lugar para este servicio de escuela bíblica dominical. Señor, te rogamos que bendigas a todos aquellos que ya se conectaron, Señor, por este medio. Mira a aquellos que han tenido algún inconveniente en conectarse, Señor. Le rogamos que sea usted, Dios mío, proveyendo lo que sea necesario para que ellos también se puedan conectar con nosotros en esta noche y juntos como hermanos, bajo la guía preciosa de tu Espíritu Santo, podamos participar de esta escuela bíblica dominical. Te pedimos, Señor, que sea usted guiándonos en esta noche a toda verdad, Señor. Que sea usted tomando el control de todas aquellas cosas, Dios mío, que pudieran estorbar, Dios mío. Pero tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Y creemos que tú estás en medio nuestro, conforme dice tu palabra, que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú, Señor, en medio de ellos. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso, en el nombre precioso de Jesús. Bienvenido, hermano César Urueta. Le damos la gloria a Dios por su vida y por su familia. Sabemos que la familia Urueta Trocha está conectada. Ellos están allí reunidos en la sala de su casa. Y sé que otros hermanos ya se están conectando en esta noche. ¿Cuánta falta nos hace el poder estar reunidos en la congregación? ¿Cuánta falta nos hace el saludo, el abrazo tierno, sincero, el abrazo amoroso, el abrazo cordial, ese abrazo de paz que acostumbramos a darnos como hermanos cada día de servicio
en las iglesias. ¿Cómo extrañamos ese Dios te bendiga, hermano? Bienvenido. Extrañamos todo eso, pero con el favor de Dios, esto va a pasar, hermanos. Esto tiene que pasar. Esto no va a durar toda la vida. Y volveremos a encontrarnos en nuestro lugar de reunión, en la Iglesia de Jesucristo Esperanza de Gloria, y volveremos a darnos ese abrazo solidario, ese abrazo fraternal, y podremos darnos ese saludo glorioso que es Dios te bendiga, mi hermano. Ese saludo que tanta falta nos hace. Yo no sé a usted, pero a mí me hace mucha falta, me hace muchísima falta el poder abrazar a mis hermanos y sentir esa voz de aliento, esa palabra de Dios allí en nuestros oídos que nos dice, vamos para adelante, hermano, vamos para adelante, pastor, vamos para adelante, mi hermano. Al Señor sea toda la gloria. Y si no pudiéramos volver a reunirnos en el lugar donde habitualmente nos reunimos, es porque el Señor ya habrá venido. Entonces estaremos reunidos todos en su presencia gloriosa, y pienso entonces que allí será más precioso, será más hermoso el poder abrazarnos los unos a otros y poder abrazar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso será mucho más glorioso estar en la presencia de nuestro Señor. Él es el anhelo de nuestro corazón, y eso ya Dios lo destinó en la eternidad, y un día así será. Le damos la bienvenida a la hermana Carmen Ospino y también a José Luis Castaño. Le damos la gloria a Dios por esos hermanos que ya se unieron a la señora Viviana González Rubio. Le damos la bienvenida a la señora Viviana González. Ella siempre está atenta a esta transmisión. Amados, hemos leído una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el capítulo 10 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Le damos la gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esta palabra las escribió el apóstol Pablo, haciendo una remembranza del capítulo 52, versículo 7 del libro del profeta Isaías. Pero para tener una idea más concreta, más amplia de qué quería enseñar el apóstol Pablo, tenemos que empezar por el versículo 1 de este capítulo 10 que acabamos de leer. Y dice el apóstol Pablo a los hermanos en Roma, a la iglesia incipiente, la iglesia naciente, esa iglesia que apenas se estaba formando en territorio romano, y dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para salvación. ¿Quiénes son ellos? Él hablaba aquí del pueblo judío, estaba hablando de los judíos, y dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por ello, es para salvación. Dice: porque le doy testimonio de que tienen celo de Dios. Los judíos eran un pueblo celoso de Dios, pero fallaron aún en su celo. Fallaron en guardar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios: porque le doy testimonio de que tienen celo de Dios, mas no según el pleno conocimiento. Aquí es donde encontramos la falla que ellos tuvieron en mantenerse celosamente apegados a la palabra de Dios. Y el apóstol llegó a decir que ellos tenían un celo, pero no era un celo conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué dice el apóstol eso? Dice: porque ignorar la justicia de Dios e intentando establecer su propia justicia,
no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Amado, cuando Cristo vino a predicar la buena nueva, el evangelio, las buenas noticias de salvación, el pueblo que había caído en la religiosidad, que habían permeado la ley de Moisés, que habían permeado la Torá con sus tradiciones y costumbres que ellos añadieron, costumbres y tradiciones que sí podían cumplir, solo para parecerse santo delante del pueblo, no pudieron abrir sus oídos, no quisieron creer en Cristo que venía anunciando el evangelio de salvación. Y dice el apóstol Pablo que ellos actualmente tienen celo de Dios, pero no conforme al pleno conocimiento de la voluntad divina, de la voluntad de Dios. Amado, yo me pregunto, a aquellos ministros del evangelio que se han propuesto introducir en la iglesia cristiana las costumbres y tradiciones del judaísmo, ¿cómo es posible que estos ministros quieran introducir costumbres y tradiciones judías a la iglesia del Señor? Si Pablo está diciendo aquí que ellos tienen celo, pero no conforme al verdadero conocimiento que se debe tener. Por eso es que hoy vemos muchas iglesias donde guardan días, meses y años. Vemos, por ejemplo, iglesias que celebran las fiestas judías, como la Pascua, como el Sabbat, como la Luna Nueva, como Pentecostés y otras fiestas que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que ellos ignoraron la justicia de Dios? Ellos rechazaron el plan de Dios, lo que Dios había dispuesto desde la eternidad, y que ese plan se estaba desarrollando en ese momento en la persona de Cristo. Ellos rechazaron la obra que Cristo vino a hacer y trataron de establecer la suya propia. Es más, terminaron rechazando la ley porque la ley hablaba de Cristo. La ley hablaba de Cristo, como dice el apóstol Pablo. La ley era un ayo, la ley era un esclavo que servía para guiar al pueblo a los pies de Cristo. Y ellos no entendieron aquello, sino que se aferraron a sus costumbres, a sus tradiciones, lo que ellos habían añadido a la ley de Moisés. Y dice la palabra de Dios que ignoraron la justicia de Dios, ignoraron lo que Dios hizo en Cristo Jesús para establecer su propia justicia. Es decir, ellos querían agradar a Dios, pero a su manera. Ellos querían agradar a Dios a su manera y pensaban que podían hacerlo. De la misma manera, hoy hay muchos que, llamándose creyentes, piensan que pueden agradar a Dios a su manera, que no está mal que ellos practiquen tales y tales cosas, que aunque no estén en la Biblia, que aunque no tengan respaldo bíblico, pues tampoco es malo que se hagan. Déjeme decirle que nosotros tenemos un código, y ese código es el Evangelio. Y todas nuestras actuaciones, especialmente en lo referente al culto, en lo referente a la doctrina, tiene que estar apegado a la palabra de Dios. No podemos rechazar la justicia de Dios para tratar de imponer nuestra justicia, porque estaríamos cayendo entonces en el mismo error en que incurrieron los judíos de aquel tiempo y también en lo de este tiempo. Y vemos usted puede ver, amado amigo, amado hermano, que en muchas congregaciones ya hasta se ha adoptado un sistema de comunicación. Ya ahora hablan en parte español y en parte hebreo. Amado, nuestro idioma natal, nuestra lengua natal es el español. Como tal,
debemos enseñar el Evangelio plenamente y con verdad en español, para que pueda ser comprensible, para que pueda ser entendido y para que pueda ser practicado por aquellos que lo escuchan. No estamos llamados a reemplazar nuestro idioma español por un idioma hebreo, porque nosotros no entendemos hebreo, no hablamos hebreo. La mayoría de los cristianos no hablamos hebreo. Es más, amamos la lengua en que el Señor nos permitió nacer. Le damos la gloria a Dios. Y mire lo que dice, que ignorando la justicia de Dios, o sea, rechazando la justicia de Dios e intentando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, y eso se llama desobediencia. Luego dice el verso 4, porque el propósito de la ley, el propósito de la Torá es Cristo. ¿Qué significa eso, hermano? El propósito por el cual Dios introdujo la ley al pueblo de Israel era para guiarlos a Cristo, porque la ley obraba como un ayo, es decir, un esclavo que estaba encargado de guiar al niño hasta que éste cumpliese su mayoría de edad. La ley era algo que ningún hombre podía cumplir. Nadie podía cumplir la ley de Moisés, porque la ley de Moisés mostraba el carácter perfecto de Dios, y ningún hombre puede dar el estándar de la santidad de Dios. Así que tanto judíos como prosélitos estaban llamados por la ley a ser guiados a Cristo. ¿Sí me está entendiendo, mi hermano? El propósito de la ley es Cristo. ¿Por qué? Porque al darnos cuenta, tanto judíos como prosélitos, o sea, los gentiles que se convertían al judaísmo, al darse cuenta de que no podían cumplir con los mandamientos, las ordenanzas que Dios había establecido, sus estatutos y sus decretos, y al sentirse pecadores por haber violado la ley de Moisés, ellos debieron entender que necesitaban un Salvador, porque ellos no podían salvarse, porque no podían cumplir la ley. Pero rechazando el plan de Dios, trataron de agradar a Dios a su manera. Y dice la palabra de Dios en el verso 5. Moisés escribe de la justicia que es por la ley. Mire lo que demandaba la ley. La ley decía, el hombre que haga esta cosa, o sea, el que cumpla toda la ley, vivirá por ella. ¿Cuál era el problema? Nadie podía cumplir la ley. Por ende, nadie podía vivir por la ley. Nadie podía ser salvo por la ley, porque nadie pudo cumplir la ley, a excepción del Señor Jesucristo, que fue el único que pudo cumplir fielmente la ley de Dios. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Ahora dice la palabra de Dios en el versículo 11, porque la Escritura dice, aquí la Escritura es el Antiguo Testamento, porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo Señor de todo es rico para con todos los que lo invocan. Entonces, en la condición que se encontraban los judíos, también se encontraban los no judíos. Así que el plan maravilloso de Dios era para todos los hombres, no era solo para los judíos, era también para nosotros los gentiles. Le damos la gloria a Dios por ello, porque no hay diferencia entre judío y gentil. El plan de Dios de salvación es para toda la humanidad. Y dice el 13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Todo el que invoque el nombre de Cristo será salvo. Todo el que invoque el nombre de Cristo será salvo. Amado, pero ¿qué significa invocar? Invocar no significa llamar en alta voz. Invocar no significa gritar para
llamar la atención de alguien. Invocar significa llamar con fe, lo cual significa que el que invoca el nombre del Señor es aquel que tiene fe en Él, aquel que en Él cree. No es gritar con la boca, es gritar desde dentro del corazón con fe por haber creído en el Señor. Todo el que invoque el nombre del Señor es porque ha creído en Él, porque le ama así como Él es amado de Dios. No es gritar por gritar, porque todos dicen que invocan al Señor. Ya sabe usted que invocar es llamar con fe después de haber creído. Y luego dice, viene la pregunta que hace el apóstol Pablo, que son preciosas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? Ahí está una pregunta bien especial, bien preciosa, bien hermosa. ¿A quién se refiere aquí el apóstol Pablo? A los judíos. ¿Cómo van ellos a invocar a Cristo como Salvador si ellos no creyeron en Él? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Quiénes no creyeron? Los judíos, dice la palabra. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero se hace necesario que en este tiempo, en vez de que la iglesia sea afectada por el judaísmo, para aceptar nosotros sus tradiciones y su religiosidad dentro de la iglesia, es necesario que la iglesia se levante a predicar el evangelio con verdad a los judíos. La iglesia está llamada a predicar el evangelio a los judíos, porque ellos aún están en el antiguo pacto y nosotros en el nuevo pacto, que es un pacto superior al antiguo. El nuevo pacto hecho en Cristo a favor de la iglesia, a favor de los creyentes, es superior al pacto de Dios con Moisés. Porque Cristo es superior a Moisés, según dice el libro de Hebreos. Nosotros estamos bajo un mejor pacto, hecho sobre mejores promesas, dice la palabra. Pero desafortunadamente ha sido lo contrario. Los ministros del evangelio hemos permitido que el judaísmo se introduzca dentro de nuestras iglesias. Y estamos entonces enseñando a las congregaciones a practicar las fiestas judías, a guardar el Sabbat o día de descanso. Le hemos enseñado a pactar, a sembrar, a hacer votos y una cantidad de cosas que nada tienen que ver con la iglesia del Señor Jesucristo. Al contrario, estamos llamados los ministros de Dios, los ministros del evangelio, a ser proclamadores del evangelio a los judíos. Porque la Biblia dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van ellos a invocar el nombre de Cristo si ellos no han creído? Ahora dice la palabra, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Sí está viendo, mi hermano? ¿Quiénes son los que no han oído el evangelio? En este caso se refiere a los no judíos, a los gentiles. Porque los judíos sí habían escuchado el evangelio predicado por el Señor Jesús, pero los gentiles no. Entonces dice la palabra, ¿y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Cómo van a creer los gentiles, o sea, los no judíos, en aquel de quien no han oído? Entonces la iglesia también está llamada a predicarle a los no judíos. Estamos llamados como iglesia a predicarle a todo el mundo. Por eso el Señor dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Eso incluye tanto a los judíos como a los gentiles. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro cometido. Eso es lo que el Señor nos mandó a hacer. Ir y predicar el evangelio tanto a los judíos
como a los gentiles. Porque a veces nos han enseñado, muchas veces, que los judíos están en la verdad. Amado, todo aquel que ha rechazado a Cristo no conoce la verdad. Esté en la religión que esté en la filosofía que esté, pertenezca a la secta que pertenezca, todos aquellos que no han creído en Cristo no conocen la verdad. Sencillamente porque dice la palabra de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y aquellos que no conocen a Cristo, entonces no conocen la verdad. Eso es lo que el Evangelio enseña, hermano. Y como iglesia estamos comisionados por Dios como embajadores del Señor. Estamos llamados a predicar el Evangelio, no ninguna filosofía, ni ningún punto de vista del humanismo. Estamos llamados a predicar el Evangelio que fue inspirado por el Espíritu Santo en el corazón de los apóstoles de Cristo. Porque el fundamento de la iglesia es el escrito de los apóstoles. El fundamento cristiano es lo enseñado por los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. A su nombre, hermano, le damos la gloria al Señor en esta noche. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? Amados, estamos llamados a predicarle el Evangelio a todos, judíos y gentiles. No a tomar las costumbres judías y meterlas en la iglesia, no a tomar las costumbres gentiles y meterlas en la iglesia. Porque nosotros somos un pueblo diferente. ¿Por qué somos un pueblo diferente? Porque la Biblia lo dice. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia es un pueblo diferente. Y esa iglesia de Cristo, la que Cristo fundó, está formada por judíos y gentiles. Por judíos y gentiles. Y en Cristo ya no somos ni judíos ni gentiles. La palabra de Dios lo dice, que en Cristo ya no hay judío, ni gentil, ni bárbaro, ni escita, ni hombre, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Lo cual significa que cuando un judío se convierte a Cristo, entonces él deja de ser judío en cuanto a la religión. Y el gentil, cuando se convierte al Señor, él deja de ser gentil en cuanto a su religión. Porque ahora venimos al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le damos la gloria a Dios. ¿Y qué dice la palabra? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Ahí está la pregunta gloriosa, hermano. La pregunta del millón, como dicen. ¿Cómo escucharán los que no han escuchado? ¿Y cómo creerán los que no han creído si no hay quien les vaya a predicar? Porque nos hemos acomodado nosotros en la comodidad de nuestra casa, de nuestra iglesia. Nos sentimos muy cómodos con el aire acondicionado a todo full, las buenas sillas para sentarnos, y pensamos que ya no tenemos necesidad de ir a predicar. El que quiere escuchar el Evangelio, que venga a nuestra iglesia. No, hermano, esa no es la misión encomendada. La comisión es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la misión que el Señor nos dejó, tanto judíos como a los gentiles. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Entonces es necesario, hermano, que los ministros del Señor levantemos, hermano, un grupo de hermanos capacitados en la verdad bíblica, en la verdad del Evangelio, para que ellos y nosotros vayamos a predicarle a los judíos y a los gentiles el Evangelio de Jesucristo. Estamos llamados a eso. Estamos llamando a capacitar a otros
a discipular a otros, a prepararlos para la misión que Dios encomendó a la iglesia. No para estar allí sentado, no para tener 5,000 o 10,000 miembros. No importa si somos 30 o somos 20 o somos 50. Si somos 50, entonces tendremos 50 dispuestos para predicar el evangelio. Y si tenemos 20, que tengamos 20 que estén dispuestos a predicar el evangelio. Pero ¿qué ganamos con tener 10,000 y solo 20 quieran ir a predicar? ¿Qué ganamos con tener 100,000 y que solo 50 quieran ir a hacer la obra del Señor? Amado, la meta no es tener una bodega llena de gente que aplaudan, que diezmen, que ofrenden. Esa no es la meta. La meta es capacitar, discipular, enseñar a otros, para que ellos a su vez enseñen a otros y todos salgamos a predicar el evangelio de gracia. De gracia. Ayer alguien me escribió a través del Facebook, cosas que se ven, hermano. Un hombre que no conozco. Debió ser que vio, no voy a decir su nombre, debió ser que vio el video que grabamos en estos días, otro de los videos que hemos grabado, y me escribió y me dijo, pastor, ¿dónde queda su congregación para yo llevarle mis diezmos? Es que yo no tengo dónde llevar los diezmos. Y uno se queda impávido de escuchar estas cosas, cómo el enemigo quiere usar a hombres que no conocen el evangelio para tentar a los siervos de Dios. Y yo le escribí, hermano, en nuestra congregación no recibimos diezmos, no cobramos diezmos, no exigimos diezmos. Si quieres agradar al Señor, dé y da tu dinero a los pobres y ven y sigue a Cristo. Y él me respondió, yo pensé, lo que pasa es que yo soy, no voy a decir de qué religión es para no ofender a nadie. Y yo le dije, bueno, entonces da tu dinero a los líderes de tu iglesia y ven y sigue a Cristo. Porque nosotros estamos mandados por el Señor a dar de gracia lo que de gracia recibimos. Usted me preguntará, pastor, ¿y entonces cómo se sustenta la congregación donde usted trabaja? Una cosa son los diezmos que pertenecen al antiguo pacto, no pertenecen al nuevo pacto, sino al antiguo. Y como no estamos en el antiguo pacto, no tenemos por qué cobrar diezmo ni vivir del diezmo. Yo trabajo secularmente y por gracia de Dios soy pensionado de la Policía Nacional Colombiana. Dios me ha permitido en su gracia tener un salario y si no lo tuviera, preferiría ir a trabajar antes que avergonzar al Evangelio por tener que cobrar diezmos que no están mandados a cobrar a la iglesia del Señor. Dicho esto, mi hermano, dice la palabra de Dios, ¿y cómo predicarán si no hay quien los envíe? Ahí está la gran comisión. Lo que les vengo diciendo, es nuestra labor pastoral capacitar a otros para enviarlos a predicar el evangelio a otros. Esa es nuestra misión, la misión que debemos amar, aprender el evangelio con verdad, aprender el evangelio de Jesucristo y tener el gozo y el denuedo y la alegría y el profundo deseo y anhelo de ir a predicarlo a otros de gratis. Porque Cristo no le cobró a nadie por su predicación. Si usted lee los evangelios, habían gentes que sostenían el ministerio de Cristo, no cobraba. Ellos voluntariamente sostenían el ministerio del Señor. Le damos la gloria al Señor.
¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tenemos que preparar a otros con la verdad del Evangelio. Eso quiero hacer énfasis. Con la verdad del Evangelio. Para que otros oigan, para que otros crean en Jesucristo como Señor y Salvador. No en la ley de Moisés, sino en el Evangelio de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, cuán hermosos son los pies de los que proclaman el Evangelio. Mire esa expresión poética que encontramos de parte del apóstol Pablo. Es una expresión poética. Y también es una, es una evocación de lo que dice el capítulo 52, versículo 7 del profeta Isaías. ¿Por qué dice el profeta Isaías? ¿Por qué dice el apóstol Pablo? Cuán hermosos son los pies de los que proclaman el Evangelio. Hermano, en los miembros del cuerpo humano, uno de los miembros más feitos que tenemos en el cuerpo son los pies. Si quiere, míreselo. Bueno, de pronto hay algunas mujeres que tienen unos pies, pudiera decirse que hermosos, pero hay unos hombres que tienen unos pies. Bueno, los míos no es que sean tan bonitos. Pero mire usted, por eso es que todos usamos zapatos. Y entre más bonito sea el zapato, más elegante el caballero y la dama, porque los pies no son nada bonitos. Pero ¿por qué dice entonces esta poesía, esta profecía? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. ¿A qué se refiere? Se refiere al ministerio glorioso que el Señor nos ha encomendado, al camino glorioso en que el Señor nos ha puesto. Cuán hermosa es la conducta, cuán hermosa es la llegada, cuán bienvenido es aquel que anuncia el Evangelio con verdad. Cuán hermoso es escuchar a alguien en las calles de Barranquilla predicar el Evangelio con denuedo, con verdad, sabiendo que lo que quiere agradar es a su Señor y alcanzar a otros para el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo hermoso. A eso se refiere la hermosura de los pies, de aquellos que han tomado el camino de la salvación para vivir conforme a la voluntad de Cristo. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer. Sus pies eran hermosos. Creo que hasta sus pies físicos debieron serlo. Porque nadie ha visto al Señor. Las imágenes que hay por ahí de Él, su gran mayoría son producto de la imaginación humana. Y otros tomaron a hombres hermosos como modelos para decir que ese es el Señor, ese no es el Señor. Nadie tiene un registro fotográfico de Él. Nadie puede decir, este es Cristo, esta es la imagen de Él. Eso es mentira. Son modelos, pero que nada tienen que ver con el Señor. Pero la Biblia dice que la gracia se derramó sobre Él. Dice la palabra de Dios. La gracia se derramó sobre ti y eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Hablando de Cristo. Y no solamente Él, sino que, y no me refiero a su hermosura física, sino me refiero a lo hermoso de su misión, lo hermoso de su ministerio, lo hermoso de su camino, de su conducta, de todo lo que Él hizo por la humanidad. Lo hermoso de su palabra, de su evangelio, la hermosura de la verdad. Porque la palabra de Dios dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esa es la hermosura de Cristo. Y dice la palabra de Dios que no todos obedecieron al evangelio. No todos obedecieron al evangelio. Dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha mostrado el brazo o el poder del Señor? ¿Quién ha creído? Ni judíos ni gentiles. Nadie ha querido creer el evangelio. Los que hemos creído es porque el Señor nos ha convencido por el poder del Espíritu Santo que el evangelio es la verdad de Dios. No hay otra verdad.
Es la verdad de Dios. Y dice la palabra de Dios, ¿quién creyó a nuestro anuncio? Dice el profeta Isaías. Y mire lo que dice Pablo. Así que la fe viene por medio de la predicación y la predicación de la palabra de Cristo. Mire usted, la versión textual dice así. Así que la fe viene por medio de la predicación. Este es el llamado de la iglesia a predicar el evangelio con verdad. Porque la fe viene por la predicación y la predicación de las palabras de Cristo. La fe no viene por enseñar filosofías. La fe no viene por la sociología, ni por el humanismo, ni por ninguna otra corriente de pensamiento humano. La fe verdadera, la fe que salva, la fe que agrada a Dios, viene de escuchar y creer la palabra de Dios. El evangelio de Jesucristo. Así que, amados, el hecho de que algunos no hayan creído no puede ser excusa para no ir a predicar. Vamos a predicar el evangelio con verdad. Algunos creerán, otros no. No vamos a ir a convencer a nadie, vamos a predicar la verdad del evangelio. Y será el Espíritu de Dios quien obre de manera gloriosa y portentosa en el corazón de cada oyente y lo ayude a creer el evangelio de Jesucristo. Le damos la gloria a Dios. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Algunos dicen, no, hermano, es que yo no quiero salir. ¿Por qué es que la gente ya no quiere creer? Exacto, hermano, por eso es que tenemos que salir, porque ya la gente no quiere creer. Vaya y predique la verdad del evangelio. Que si ellos no creen, no te rechazarán a ti, rechazarán a aquel a quien tú anuncias. Si te rechazan a ti, rechazan a Cristo. Por eso es que hay que enseñar el evangelio con verdad, para que no te sientas rechazado. Porque cuando tú predicas tus propias palabras y te rechazan, te sientes ofendido. Pero cuando predicas con verdad a Cristo y rechazan tu palabra, entonces rechazaron no a ti, sino a Cristo. Amén, hermanos. Es sabido que todos no van a creer, desafortunadamente es así y Dios lo sabe. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Acaso no oyeron? Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta los confines de la tierra habitada su palabra. Cuando el Señor comisionó a sus discípulos, los 12 discípulos que llamó apóstoles, y que luego faltó uno de ellos, Judas Iscariote, y que este fue reemplazado por otro apóstol llamado Matías. Y luego Dios levantó otros apóstoles como Pablo, Silas, Bernabé y otros como Judas, el hermano del Señor, y otros. Y lo levantó a usted, me levantó a mí. ¿Para qué? Para predicar el evangelio del Señor. Y aunque el evangelio ha sido predicado en todo el mundo, hay naciones que en esta era, en este tiempo, no conocen el evangelio. Y estamos llamados a llevarles el evangelio a ellos también. Quizás usted no tenga la posibilidad de viajar a la China a predicar el evangelio. Quizás yo nunca pudiera ir por allá, por Malasia, por Indonesia. Quizás hasta no tenga la oportunidad de salir de Colombia. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que habrá alguien que sí podrá ir. Y a ese hay que enseñarle el evangelio para que cuando él vaya, predique la verdad de Dios. A su nombre, hermanos, le damos la gloria al Señor en esta noche. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Voy a saltar hasta el verso 21 para que usted mire algo.
Dice el verso 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Quién dijo eso? El profeta Isaías. ¿Hablando de quién? De Dios. Cuando Dios en su tiempo extendió su mano a Israel para brindarle su salvación. Dios extendió su mano y dice que todo el día, le recomiendo que haga su ejercicio para que comprenda esta frase. Extienda sus manos así y trate de mantenerlas extendidas todo el día. A ver si es capaz de hacerlo. Hay un pasaje en el libro de Números cuando dice la palabra de Dios que Moisés subió al monte orar y mientras tenía sus manos levantadas, el pueblo de Israel vencía. Pero cuando se cansaban sus manos y la bajaba, el pueblo caía en derrota. Y Aarón y Hur tuvieron que sostener los brazos de aquel varón para que la victoria le fuera dada. Esa es la figura que el Señor nos quiere mostrar. Extender su mano todo el día es imposible, pero para Dios nada es imposible. Los brazos llegan a sentirse tan pesados que producirá un profundo dolor en tus hombros, en tu espalda, en la espalda baja, en el cuello, en la cabeza. Lo cual significa que Dios en su misericordia estuvo llamándolo constantemente y repetidamente todo el día, o sea, todo el tiempo. El Señor llamando a ese pueblo, a un pueblo terco de dura cerviz, un pueblo incrédulo, rebelde a la voz de Dios. Y usted dirá, bueno, eso eran los judíos porque ellos eran malos, nosotros no. Amado, ¿cuántas veces no te ha sido predicado el Evangelio? ¿Cuántas veces no has escuchado el Evangelio? ¿Y has obedecido? No. Ahí están las manos de Dios extendidas sobre ti todo el día. Y entonces no somos mejores que los judíos. Hemos sido tan malos como ellos. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cristo tiene sus manos extendidas todo el día para llamar a los judíos y para llamar a los gentiles al arrepentimiento. Nos está llamando a ser parte de su gloriosa iglesia, parte de su pueblo, ese pueblo que Él compró al precio más alto, a precio de su propia sangre, es decir, al precio de su propia vida. Y muchos de nosotros hemos hecho oídos sordos y el Señor aún tiene su brazo extendido. Y a ti te ha hablado el Evangelio tu amigo, tu vecino, tu mamá, tu papá, un familiar convertido. Y llevas años escuchando el Evangelio. Pero tú dijiste, no voy a creer. No quiero creer. Y muchas veces no crees porque tienes temor a ser engañado. Pero déjame decirte que cuando oigas a alguien predicar sobre este libro, entonces ve a tu casa, abre el libro que tienes en casa y mira si lo que te enseñaron, lo que te predicaron, es conforme a la palabra de Dios. Déjeme decirle a aquellos que aún no quieren creer, aún hay hombres y mujeres que están dispuestos a predicar el Evangelio con verdad y solo con el deseo de servir al Señor. Hombres y mujeres que entendieron de dónde los sacó el Señor, de dónde los libró el Señor, y en agradecimiento están dispuestos a servirle al Señor, porque recompensa de Él recibiremos. Amado, quiero darte las gracias por haberte conectado en esta noche con nosotros.
Mi nombre es Jesús Alberto Rodríguez Contreras, pastor de la Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria, en el barrio Las Gaviotas, en el municipio de Soledad. Por gracia de Dios, por gracia de Cristo, hoy soy pastor, por gracia del Señor. Aunque no lo merecía, a Él le plació que así fuera. Y tú también tienes un llamado de Dios. También tú, mujer, joven que me escucha, tú también tienes un llamado de Dios a predicar el Evangelio, a ser un ministro verdadero del Señor, hombre y mujer que desea agradar a Dios, que se goza en llevar a otro a los pies de Cristo, es decir, al conocimiento de Cristo. Así que te invito a recapacitar, a pensar allí. ¿Hace cuántos años estás escuchando el Evangelio? Y has estado aquí y has estado allá. Pero no tienes que estar aquí ni allá. Hay que estar en Cristo. Es en Cristo donde hay salvación y vida eterna. Así que te invito, mi amado hermano, a no cerrar tus oídos cuando te he predicado el Evangelio, sino ora a Dios para que te dé sabiduría y entendimiento de las Escrituras, del Evangelio, y que puedas disponer tu corazón para servir al Señor con verdad, hermano. Esa es la misión de la iglesia, no es otra. Amado, vamos a darle la gracia al Señor, que aunque tenemos cerrados nuestros templos, nuestros lugares de reunión, muchos estamos presos en casa, no podemos salir, en obediencia a las autoridades legítimamente constituidas, y esas autoridades están de parte de Dios. Pero la palabra de Dios no está presa. Gracias a Dios por este medio, por esta red. Gracias a Dios porque podemos llegar a tu casa, a visitarte. Podemos entrar en tu hogar y enseñar la palabra de Dios. Gracias a Dios que Él nos ha dado esta oportunidad. Le damos la gloria al Señor, porque tú dispusiste en esta noche tu oído para oír y tu corazón para creer. Porque no es creer con los oídos, es creer con el corazón. Porque el corazón es el centro de la naturaleza humana. Y no me refiero al músculo cardíaco que bombea la sangre. Me refiero a la esencia espiritual del hombre, que la Biblia llama corazón. Así que te pido en esta noche que no hagas oídos sordos al llamado que el Señor te ha hecho en esta noche. Todo el día extendí mi mano a un hombre terco y contradictor. Todo el día. Así pasó conmigo, mi hermano. Todo el día el Señor extendiendo su mano. Y yo le decía que no. Y Él decía que sí. Pero sabes una cosa, no es como tú dices, es como Dios dice. Por eso te pido en esta noche que levantes tus manos allí en tu casa donde tú estás y le des la gloria al Señor. ¿Tú qué crees? ¿Tú que has creído? El Señor te permitió creer, no solo para creer, sino para que vayas a llevar la palabra de Dios, para que otros crean así como tú crees. No para estar allí en casa y en la comodidad de tu iglesia. Dios te ha llamado a ti para llevar su evangelio, porque hay otros que esperan siquiera oír. Hay quienes anhelan oír siquiera una pequeña porción de la palabra de Dios, porque su corazón está dispuesto para creer.
Y nosotros muy cómodos en casa, muy cómodos en la iglesia. Amado, es tiempo, es el tiempo de Dios. Las señales están dadas. Lo que estamos viviendo es una señal de Dios. Mira lo que Dios está haciendo. La iglesia se fue a las calles. La iglesia cerró, pero la iglesia está entrando de casa en casa a través de la internet. Yo no soy el único que está haciendo esto. Miles de hombres y mujeres en todo el mundo están llevando el evangelio a través del internet. Porque esto es lo que Dios dijo que hiciéramos. Si no queremos salir a las calles, Él nos va a sacar. Él nos va a sacar a la calle. Cuando la iglesia comenzó, el Señor los mandó a predicar el evangelio. Y la iglesia se quedó en Jerusalén. Ellos dijeron, aquí en Jerusalén es muy sabroso, aquí nos vamos a quedar, esta es una ciudad chévere. Y el Señor les había dicho que fueran a predicar. Y ellos se quedaron en Jerusalén. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Permitió por su gracia y soberanía la persecución contra la iglesia. Entonces Dios levantó a un hombre llamado Saulo de Tarso para que persiguiera la iglesia juntamente con los gobernantes de la época. Y empezaron a perseguir a la iglesia. Y las gentes alababan a Saulo de Tarso. Y Saulo iba de casa en casa arrastrando a los discípulos del Señor. Y ellos tuvieron que huir a las ciudades vecinas, a los países vecinos. Y a donde huían, iban predicando el evangelio. Y el evangelio empezó a conocerse en toda la tierra habitada. Y la iglesia comenzó a crecer en medio de una persecución. ¿Qué estamos esperando, iglesia? ¿Qué estamos esperando? El Señor nos está llamando a predicar. Vivimos los últimos tiempos de esta generación. Créalo usted o no lo crea, es lo que dice la palabra de Dios. Vivimos los últimos tiempos. Las señales están dadas. Hay que ir a predicar la palabra de Dios. Le doy la gloria a Dios por todos aquellos hermanos. Envío aquí desde este medio un abrazo fraternal y un saludo de hermano al pastor Gilberto Serrano, que tiene un equipo de evangelistas que se han dedicado en estos días de pandemia a predicar el evangelio en toda esta zona, en el municipio de Soledad, Barranquilla, Malambo, al pastor Leobaldo Barras, siervo, vamos adelante, un hombre a quien Dios trajo de Venezuela, pero que no se quedó aquí a llorar, sino que empezó a predicar el evangelio y está sirviéndole al Señor. Al pastor Freddy, al pastor Alejandro Mayarino, al evangelista Ale Carbonell, a todos esos hermanos que salen por las calles dispuestos a todo, dispuestos a llevar el evangelio de Jesucristo. Bienvenido, pastor Salvador Barragán Magaña, desde México. Gracias por estar conectado con nosotros. Le damos la gloria al Señor. Amado, es tiempo de creer, es tiempo de levantarse en fe, empuñar la espada. El fin viene, pero Cristo viene. Cristo viene a buscar a su iglesia. Cristo viene a llevarnos a las alturas del cielo. Cristo viene a librarnos del mal que viene sobre la tierra. Cristo viene y viene en gloria, viene con poder y majestad. Él no está crucificado. Él no está sangrante, humillado y arrodillado.
Él es Rey de reyes y es Señor de señores. Él está sentado en un trono de gracia y de gloria. Él viene nuevamente y viene a salvar a su iglesia y vendrá a juzgar a este mundo por su maldad. Le damos la gloria a Dios en esta hora. Amado, a ti te hablo en el nombre de Jesús. Llevas años escuchando el Evangelio y has ido de un lugar a otro y crees que eso está bien lo que haces. No está bien, varón. No está bien, mujer. Tú eres uno de los elegidos de Dios para predicar el Evangelio con verdad. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová se ha derramado sobre ti. Para eso es esa palabra, para decirte levántate y resplandece. Resplandece en medio de las tinieblas, resplandece en medio de la oscuridad. Sé luz a los que están en oscuridad. Iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Amado amigo que nos has escuchado en esta noche, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Le damos la bienvenida a Marta Trocha, a Kelinda Contreras, al hermano Brian Urueta. Le damos la gloria a Dios por lo que estuvieron conectados. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar en esta hora. Señor, gracias. Gracias te damos a ti. Por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo bueno que tú has sido para con nosotros, Señor. Gracias. Gracias por aquellos, Dios mío, que han dispuesto su corazón para predicar el Evangelio con verdad. Gracias porque eres tú quien has cambiado ese corazón de piedra y has puesto en su lugar un corazón de carne, un corazón sensible a tu presencia, un corazón sensible a tu gloria, un corazón sensible a tu voluntad, a tu llamado, a tu orden de ir a predicar el Evangelio, Señor. Gracias sean dadas a Dios por Cristo. Gracias sean dadas a Cristo por su Espíritu. Gracias sean dadas al Espíritu Santo por guardar la iglesia. Es hora de levantarse en fe. Los días son malos, dice la palabra de Dios. Los días son malos. Cada día será peor. Cuando alguien te diga que los mejores días están por venir, es mentira. En esta tierra las cosas irán de mal en peor, porque así lo dice la Biblia. Cuando alguien te diga que los mejores días de tu vida están por venir en esta tierra, mentira. No creas. Porque esto irá de mal en peor. Y dice la palabra, ya para terminar, para confirmarte lo que acabo de decir, en el capítulo 24 de Mateo, dijo el Señor, tomando entonces la palabra, Él les dijo, veis todas estas cosas. De cierto os digo, de ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. Y luego dice la palabra, y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos cuándo será esto y cuál será la señal de tu venida. Y el Señor le dijo, mirad que nadie os engañe. Y ese es el primer peligro que se cierne sobre la iglesia. Miren que nadie los engañe. Porque vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Amado, no hay que creer a todo espíritu, hay que creer a la palabra de Dios, hay que creer al Evangelio de Cristo. Y dice la palabra de Dios, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no se alarmen, porque así debe acontecer, dice la palabra de Dios. Pero aún no es el fin.
Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y habrá pestes. Y todas estas cosas serán el principio de dolores de parto. Y esto tiene que cumplirse. Cuando alguien te diga que vienen días buenos sobre la tierra, no creáis. No creas. Porque el que inspiró esta palabra es verdadero, es fiel, y así debe cumplirse, y así se cumplirá. Amado, pero hay una puerta para escapar a todo esto. Hay una puerta para salir. Hay una puerta para huir. Hay una puerta para escapar, para ser salvo. ¿Sabe dónde está esa puerta? Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. La puerta es Jesús. Él es el arca de salvación. Él es el único que puede librarnos de esta pandemia y de las que vendrán posteriormente. Es el único que puede librarnos de los juicios de Dios que vienen por el pecado de la humanidad. Amado, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias le damos al Señor. Señor, gracias una vez más. Gracias por hablarnos en esta noche, por tu palabra. Ayúdanos a disponer nuestro corazón para ir a predicar el Evangelio, para despojarnos de todo peso y de toda carga y del pecado que nos asedia. Ayúdanos a dejar nuestra vanidad, nuestra comodidad. Ayúdanos a despojarnos de todo aquello que nos impide llevar el Evangelio. Quebrántanos si es necesario. Quebrántanos como a vasija de alfarero. Quebrántanos hasta querer hacer tu voluntad. Hasta querer hacer tu voluntad. Porque tú, Señor, eres bueno. Porque para siempre, mi Rey, es tu misericordia. La gloria es para el Señor. Amado, Iglesia Jesucristo, esperanza de gloria. Hermano que me escuchas, amigo que te conectaste en esta noche. Jesús viene y viene por ti. Viene por su iglesia. Dios te bendiga. Dios te guarde.